¡Hello! Hola a todos. Bueno, pues yo vivo en la maravillosa tierra de Mislata, en la cual os voy a enseñar unos lugares tan preciosos como su plaza mayor. Aquí, como podéis ver, aquí está esta viga de hierro fundido, que la hizo un escultor de Mislata, y por ahí también pone la feria de Mislata, la feria de atracciones. Y aquí, ahí esas obras que hay ahí, dos torres de 14 pisos. Casi nada. Su gran parque de la Canaleta. Ay, mira, está también aquí. Mira, mira qué grande es. Es súper grande. Tiene su paellero para hacer los domingos la paella. Y guau, súper guay, súper guay. Y allí hay pistas y de todo. Y mira, me voy a quedar aquí un ratito. Ayuntamiento de Mislata. Ahí vienen los reyes y se vienen arriba y saludan así. ¡Ué! Y el pasaje de Mislata. Ahí pasa de gente al día. No te cuento ni nada. Avenida Gregorio Gea. El pleno pericentro de Mislata. Aquí se le dice que es la calle Colón de Valencia. Ahí es nada. Y ahí el metro y la avenida Gregorio Gea. Es súper larga y toda llena de comercio. La calle Colón de Valencia. El parque de cabecera. Otro parque que se está aquí. Para venir con la familia aquí. Ahí el agüita, mira. Los pececitos, los patos. Oh, para venir aquí con los domingos a venir aquí a montar o a dar un paseo. De maravilla, tú. De maravilla. Hola, te presento a Turbito. Eres el que a partir de ahora me va a seguir en mis siguientes monólogos. Bueno, y ahora te voy a decir estadística de Mislata, general. Somos un pueblo con 43.042 personas en el sondeo del 2017. De personas que vivimos en este pueblo. Entonces, somos 21.867 personas que vivimos por metro cuadrado en una superficie de 2,06 kilómetros. Es decir, que somos el pueblo más densamente de gente de la población española. ¿Qué quiere decir esto? Díselo tú, Turbito. ¿Dónde aparcamos en este pueblo? Pues ahora os lo voy a contar. Tanto coche que el ayuntamiento tuvo que hacer 4 parkings descampados, en los cuales, bueno, ya por lo menos puedes aparcar. De 50 coches caben seguro. Vamos, mira, por ahí también hay. Ahora, como vengas en un día de lluvia, que hay agujeros, prepárate, chaval, que te vas a mojar un poquito. El ayuntamiento de Mislata creó 4 parkings de 350 plazas más o menos, en 4 parques: Natra, Almasil, Lepanto y Príncipe de Asturias. Y nada, y ahí caben unos 350 coches, que ahí son plazas de alquiler o venta. El alquiler, 50 euritos. Ricos, que te dan para el mes, que lo puedes pagar al mes. Y de compra unos 17.000 euros. Casi nada. Parking, claro, hay vigiladitos, el coche durmiendo tranquilo, hay sin hoyos, hay vigilado 24 horas. Joder, que me la veía tú. Eso sí. A ver, que aparcar cuesta en todos lados, eso está claro. En todos los municipios de Valencia. Y en Valencia cuesta aparcar. Situación normal que tú crees que es la teoría para poder aparcar. Situación teórica de cómo nos gustaría aparcar. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. ¡Qué bien! Un sitio, vamos a aparcar. ¡Ale! Aparcado. Bueno, cariño, tú no te preocupes, que enseguida encontramos sitio para aparcar. Nunca hay sitio para aparcar aquí, jolín. Estoy harto ya. Estoy harto, siempre igual. A ver, por aquí. A ver. Mira aquí, a ver. Ay no, es vado. Me cago. Si es que siempre pasa igual en este pueblo. Nunca hay sitio para aparcar. La pregunta más famosa es: perdona, ¿te vas? Pueden darse 2 situaciones. La primera: ¿Perdona, te vas? No, lo siento, acaba de llegar. ¿Por qué a mí me pasa esto? La segunda: ¿Perdona, te vas? Sí, me voy, sí me voy.
Hey, tío. ¿Pero tú dónde vives? Macho, he aparcado casi en mi casa. ¿A dónde? Bueno, pues mándame la ubicación por WhatsApp, porque madre mía, yo no sé dónde vives tú. Conclusión. ¿Ves andando? Vente en bici o utiliza transporte público para venir a Mislata, para cuidar de nuestra naturaleza. Y obviamente, si te ha gustado este vídeo, dale al like y ale, que nos vamos. Hasta el próximo capítulo. Turbito, despídete.